acné es más común, nos dice Clínica Mayo, entre los adolescentes. Luego vamos a ver por qué en los adolescentes. Aunque afecta a personas de todas las edades. Hay tratamientos eficaces para el acné, pero el acné puede ser persistente. ¿Qué más nos dice? Dice que los granos y erupciones cicatrizan lentamente y cuando uno empieza a desaparecer, otros parecen aflorar. Según su gravedad, el acné puede causar sufrimiento emocional y dejar cicatrices en la piel. Curiosamente, la Clínica Mayo, ¿sí? Una de las clínicas más prestigiosas diría, del mundo en temas de investigación, aquí ya toca un tema emocional. Dice un sufrimiento emocional. Puede dejar cicatrices en la piel. Interesante. Digamos que se acerca un poquito hacia lo que vamos a hablar. ¿Qué nos dice sobre las causas del acné? Dice exceso de producción de materia grasa, del sebo, folículos pilosos obstruidos por materia grasa y células muertas de la piel. También las causas que ellos de alguna forma responsabilizan son a las bacterias y la inflamación. Vamos a ver sobre un par de mitos sobre el acné. Estos factores casi que no influyen en el acné. De nuevo, la Clínica Mayo nos está diciendo esto, ¿no? Dice que los chocolates, el chocolate y el alimento con alto contenido de grasa no tiene por qué generar una incidencia directa en el acné. Primer mito. Segundo mito. La higiene. La piel sucia no provoca acné. De hecho, frotar la piel con demasiada fuerza o limpiarla con sustancias químicas o jabones fuertes irrita la piel y puede empeorar el acné. Otro mito. Los cosméticos no siempre empeoran el acné, dicen, especialmente si usas maquillaje sin aceite que no tapa los poros y te quitas el maquillaje con regularidad. Básicamente, esos serían los mitos que nos indica la Clínica Mayo y eso también sería la explicación de forma oficial de lo que es el acné. Es decir, causas externas, ¿sí? Externas que definitivamente van a alterar a la piel. Vamos a ver, vamos a ver realmente qué es lo que pasa, ¿no? Y para poder hablar sobre el origen del acné, debemos sí o sí incorporar seriamente la comprensión de las leyes biológicas, no creencias, no dogmas, leyes biológicas, y recién ahí poder comprender la raíz de las famosas o las llamadas enfermedades. Para entender esto, obviamente, tenemos que comprender qué es un conflicto biológico. Un conflicto biológico es todo aquello que el ser humano, es decir, usted y yo, podamos vivir de forma inesperada, de forma muy dramática, vivida en soledad, es decir, lo vivimos en silencio, no contamos a nadie, y sin una solución inmediata. Cuando vivimos esta situación, se activa un sistema biológico en el cuerpo. Es decir, cuando tenemos un shock dramático, inesperado, lo vivimos en soledad, en silencio, y creemos que no tiene solución inmediata. Ahí, a esto se le llamaría un conflicto biológico. ¿Y qué activa? ¿Qué se activa? Veamos. Lo que se activa en el ser humano que vivió este shock, se activa tres zonas importantísimas en el ser humano. El primer impacto es la parte psíquica, en la parte del comportamiento. El comportamiento va a cambiar ¿para qué? Para hacer frente a este conflicto. Es decir, si yo estoy tranquilo, vivo una situación de shock, automáticamente me salgo de ese comportamiento tranquilo a un comportamiento, digamos, de huida, de ataque, etc. El segundo impacto va a sucederse en el cerebro.
el cerebro, gracias a los descubrimientos del doctor Greg Hammer, se sabe hoy que el cerebro es como un mapa, como un croquis que está conectado con todas las partes del cuerpo y obviamente dependiendo de su capa embrionaria va a activar en, en una zona específica en el cerebro, dejando como una huella que él lo llamó el foco de Hammer. Pero bueno, el tema es que se puede ver con una tomografía sin contraste esta huella. Obviamente va a estar en el lugar que corresponde al órgano. Y en tercer punto, se va a activar el órgano correspondiente al conflicto. Recordemos que la piel es uno de los órganos, o diría que es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, y como estamos hablando de la piel, pues vamos a ver qué pasa con la piel. ¿Cuál es el sentido biológico del acné? ¿Qué pasa con el acné? El conflicto o los conflictos que activan un programa biológico a nivel de piel y posteriormente se manifiesta lo que los médicos dicen acné, es conflictos de separación, sentirse separado o separada, o conflictos de rechazo de contacto. Esta es la clave. Ejemplo, si Juanito juega con su amigo Pablito y le gusta la compañía y disfrutan mucho, les gusta abrazarse y todo lo demás y juegan, y de repente Pablito se va de viaje. En el momento que él se va de viaje, Juanito al enterarse que se va, él activa o él puede activar un conflicto de separación porque se siente separado de su amigo. Una vez que se va y Juanito de alguna forma entiende de que así es la vida y hay que adaptarse y todo eso, y digamos que soluciona, en ese momento aparecen manchas o alguna situación en la piel, por ejemplo, en los omóplatos, en donde recibía el abrazo de Pablito, y etcétera. Es decir, dependiendo del contacto, en esa parte de la piel va a aparecer la manifestación, ¿sí?, de separación o de rechazo de contacto. Ahora, el acné normalmente se da en el rostro. ¿Por qué en el rostro? La pregunta es, ¿qué pasa con el rostro? ¿Y por qué a los jóvenes? Eh, Cuando estamos creciendo, la fase de niñez hacia la adolescencia, obviamente por cultura o por dogmas del sistema, hay un cambio drástico entre niñez y adolescencia, porque el sistema como tal tiene, digamos, pasos a seguir para la adolescencia. Va a aumentar quizás, perdón, estudios, ya le están diciendo que tiene que prepararse, o sea, empieza a experimentar este joven, sea hombre o mujer, una carga y obviamente va a alterar su psique. Y como en esta etapa empieza también una fase de enamoramiento, ¿sí? Ahí también es una oportunidad para que se generen conflictos de separación o de rechazo. Si el niño joven de alguna forma en algún momento vivió una separación o un rechazo de contacto y nuevamente vive esto en el colegio, en la escuela, digamos que se burlan de él o de ella, o esa persona o compañero o compañera no le presta atención, no le muestra la cara, o tiene alguien, un compañero o compañera que todos los días le está criticando, le está molestando, le confronta.
Al confrontar, obviamente, es cara a cara. Por eso el rostro tiene que ver normalmente con el acné. Puede haber el acné en otras partes del cuerpo, pero más general es en el rostro, ¿no? Entonces, cada vez que, digamos, este joven va al colegio y se conflictúa, al llegar a su casa de alguna forma se aleja de ese contacto no deseado. Ahí aparecen los primeros granitos, muy sencillos, muy simplecitos. Si este joven ya no volviera, se terminaría ahí el conflicto y esos granitos muy, muy imperceptibles quizás desaparecerían y no pasó nada. Pero como este joven vuelve al colegio, genera otra recaída de contacto. Estoy poniendo de ejemplo, puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, en cualquier parte. Pero es un conflicto de frontal de separación o rechazo de contacto. Ahora, ¿qué lo hace más complejo el acné? Por eso el acné es bien complejo en el tema de tratamiento y es un proceso muy largo. ¿Por qué? Porque se puede generar adicional a esto un conflicto de imagen y ahí sí es más complejo. ¿Por qué? Porque al verse los primeros granitos que salen, ya empieza a preocuparse, porque claro, la imagen a esa edad de 13, 14, 15, 16 años, obviamente es muy, digamos, muy desagradable tener granitos, ¿no? Cuando uno ya empieza de alguna forma a interactuar con las parejas, con las amigas o amigos, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo, de quién sea. Y al verse en el espejo, quiere separarse de los granitos. Ahí genera más conflicto de separación, de contacto. En este caso, generando este conflicto de imagen. Entonces, cada vez que se ve en el espejo, va a aumentar, va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar. Entonces, por eso es complejo el acné. Porque, claro, ya no solo el espejo. Una vez que ya sean visibles y muy notorios los granitos, obviamente ya va a querer separarse del contacto de cualquier persona porque se va a sentir quizás criticado aún más y aumenta más el drama. Espero que se vayan dando cuenta de a dónde vamos. Entonces, todo obedece a un proceso inteligente con sentido biológico. Y así pasa con todas las patologías de la piel. No importa el nombre que le den, viruela, varicela, ahora virus del mono, no sé qué se inventarán después, viruela de no sé qué, sarampión, rubiola, etcétera, no importa. La diferencia entre todas esas patologías con nombre, incluido el acné, es la masa conflictual. ¿Qué significa eso? Es el, la cantidad de drama que tenga con respecto al conflicto y el tiempo de duración del conflicto. La naturaleza lo que más quiere es que no suframos, porque somos parte de la naturaleza. De hecho, hoy a un paciente le decía que el cerebro y todo el cuerpo no conocen la muerte, no saben qué es morir, porque están diseñados para vivir. Por eso, cualquier situación que vive el ser humano, el cuerpo y la mente, mejor dicho, el cerebro, va a hacer todo lo posible a nivel biológico por salir de ahí. Lastimosamente se va complicando porque, claro, vamos a un sistema en donde en vez de, claro que tiene la buena intención, eso no hay que dudarlo, la buena intención de ayudar, pero con sus maniobras y técnicas y protocolos invasivos complican la situación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Hay que recordar que mientras mayor tiempo un órgano del cual está conflictuado sufra, a mayor intensidad y a mayor tiempo, esa estructura se va atrofiando y casi que en algún momento va a ser irreversible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a identificar el conflicto. Vamos a identificar el conflicto y vamos a solucionar este conflicto.
y evitar recaer en el mismo. Si yo me siento, mejor dicho, si yo me quiero separar de algo o de alguien y ya me generó un conflicto, la solución es separarse, no hay de otra. No hay de otra. No vale un pensamiento positivo. No importa si usted es cristiano, evangélico, musulmán, ateo, no importa. El conflicto biológico es parte de la naturaleza del cuerpo. Va a activarse y eso va a seguir su camino. Entonces, y una vez que se solucione, evitar los raíles que corresponden al conflicto. ¿Qué es un raíl? Básicamente un raíl es una memoria sensorial. Voy a poner el mismo ejemplo de Juanito y Pablito. Digamos que ellos cuando estaban juntos jugando y Pablito ya se fue y Juanito estaba tomando, por ejemplo, un jugo de manzana. Y ahí es cuando él, en el momento que está tomando un jugo de manzana, le avisan que su amigo se fue. Como ahí se genera el shock de separación, el cerebro guarda la información de lo que él está percibiendo, entre esos tomando el jugo de manzana. Una vez que ya soluciona, digamos que en una semana, y después de un mes se le ocurre tomarse un jugo de manzana, el cerebro va a pensar que otra vez se está separando de Pablito. Así que él, jugo de manzana, no puede tomar hasta que se desprograme, hasta que ahí sí de ley es terapia, o sea, es muy importante ese tema. Pues tiene que alejarse de eso. Como ejemplos te ponen. Pueden haber muchos raíles de temperatura, de olores, de colores, de sabores. Entonces, y algo fundamental a esto es justamente la nutrición, una nutrición inteligente. Y como sabemos ya la mayoría de que la alimentación hoy en día no es como hace unos 30, 40 y 50 años donde teníamos verduras y frutas y todo eso, ¿no? De forma más orgánica, sin químicos. Hoy en día la alimentación justamente tiene excesos de grasas saturadas, colorantes, pesticidas, harinas refinadas y a su vez deficiencias de vitaminas, minerales, proteínas. Porque claro, nadie se levanta diciendo, bueno, hoy me voy a desayunar 1 miligramo de molibdeno con medio gramo de magnesio y no hacemos eso. Simplemente nos levantamos, lo que nos gusta, comemos. Y si por ahí en lo que nos gusta se pasó una vitamina, pues bendito sea Dios, ¿no? Y si no, ni modo. Entonces, le preguntamos, ¿qué desayunó hoy o qué comió hoy? Si es que lo hizo, hay gente que no come. Por disque no subir de peso. Ya hablamos de eso en la primera charla de este nuevo ciclo, de que casi que no tiene nada que ver la comida con sobrepeso. Pero bueno, digamos que comió algo y le preguntamos, bueno, ¿cuántas vitaminas? ¿Cuántos minerales? ¿Cuántos oligoelementos tuvo su desayuno o comida? Difícilmente vamos a saber, porque a veces ni siquiera leemos las etiquetas cuando vamos al supermercado a comprar los víveres y comida, ¿no es cierto? Con que sea llamativo, bonito y más si eso toma el mejor futbolista del mundo o no sé quién, pues lo compramos, ni siquiera vemos qué tiene, pero bueno, así es el marketing. Entonces, un alimento, digamos, nutricional, un alimento integral, serían una combinación de frutas, de verduras, de carnes, de pescado, pollo, cerdo, ternera, etcétera. Y obviamente un superalimento. ¿Por qué suplementar o complementar la comida? Pues básicamente por lo que dijimos anteriormente, porque la industria alimentaria nos ofrece una gran cantidad de alimentos, pero mayormente con bajo valor nutricional. Ya en algún momento vamos a hacer una charla sobre el tema de qué alimentos elegir, cómo leer las etiquetas, qué ingredientes son, para tener una noción por lo menos de saber qué estamos comiendo, ¿no es cierto? Para esto es importante comprender la nutrición. Déjenme que me tomo un sorbito de café. Estoy tomando mi café orgánico, por supuesto, a salud de ustedes. Bueno, qué nos dice que es la nutrición? Bueno, la nutrición básicamente es un conjunto de procesos naturales que el cuerpo tiene. ¿Para qué? Para obtener energía
energía para funcionar de los alimentos. Básicamente esa es la nutrición. Y ese alimento, esa energía, ¿dónde va? Básicamente va a una de las estructuras inteligentes llamadas células. Son unidades biológicas. Y las células madre son células pluripotenciales, es decir, que a partir de estas células madre se generan todas las demás células con funciones especializadas. Para que tenga una idea, cada uno de ustedes, usted y yo, tenemos aproximadamente 30 billones, con B grande, billones de células. Es una cantidad enorme, enorme. Por ejemplo, si el cuerpo necesita, digamos, generar más leucocitos, linfocitos B y T, ahora que es muy famoso el sistema inmunitario, ¿no? Lo va a hacer a partir de las células madre. O si necesita, por ejemplo, restaurar o regenerar y crear neuronas, es decir, células cerebrales porque tuvo una situación compleja, ¿sí? A nivel mental, entonces va a ayudar. Y asimismo, todas las células del cuerpo. Las células, incluidas las células madre, necesitan materia prima, energía, para funcionar óptimamente. Estas la obtienen de justamente de los alimentos. Por supuesto, estos alimentos deben tener sustancias acordes a la necesidad de las células. ¿Y las células qué necesitan? Necesitan proteínas, vitaminas, oligoelementos, etcétera, etcétera, etcétera. En el siguiente video les voy a invitar a que observen qué es AFA, qué son estos de las algas AFA, quiénes lo distribuyen y cuáles son los beneficios. Y volvemos en unos minutitos. Gracias. Bienvenido a New Earth, donde nuestra misión es nutrir cada cuerpo, mente y espíritu con AFA, el primer alimento de la tierra. Cosechamos, producimos y procesamos la más alta calidad de Aphanizomenon flos aqua, con las más exactas especificaciones en la industria de los suplementos de salud. La experiencia de New Earth está anclada en el poderoso, completo, antiguo y silvestre AFA. Debes experimentarlo para creer. AFA es el alimento perfecto de la naturaleza y deseamos ayudarte a vivir la vida plenamente. Te presentamos Mind AFA de New Earth, el corazón de Aphanizomenon flos aqua. Alimenta tu cuerpo y mente con el mejor alimento en la tierra. Mind AFA es una concentración de los nutrientes en nuestro Aphanizomenon flos aqua orgánico. Removemos cuidadosamente las paredes celulares de las algas por medio de nuestro proceso mecánico de extracción sin solventes para crear nuestro concentrado AFA. Esto deja un abundante recurso de materiales crudos para una salud óptima. Los aminoácidos y los componentes crudos en MIND ayudan a la proliferación de las células madre y muchos otros beneficios comprobados. Estudios científicos muestran que el AFA puede ayudar al sistema inmune y a las defensas naturales del cuerpo, incrementar la proliferación de células madre, incrementar la asimilación de los nutrientes de otros alimentos y mejorar el estado anímico, la atención y concentración. Entonces te preguntamos, ¿qué puede hacer nuestro AFA silvestre por tu salud y felicidad? ¿Cómo sabemos que el New Earth AFA es para ti? Simple. Es la más alta calidad disponible en el mundo. Esta es nuestra promesa de calidad para ti. Nuestras instalaciones en el sur de Oregón guardan certificaciones kosher, halal, paleo y USDA orgánico. Estamos registrados por NSF Internacional, las buenas prácticas de fabricación de la FDA y BPF para deportes. Lo que muestra nuestra etiqueta es lo que contiene nuestro envase, ni más ni menos. Tú demandas lo mejor y nosotros prometemos entregarte el más puro y efectivo AFA disponible. Entonces, ¿qué esperas?
Muy bien, un video preciso, conciso para entender. Sin embargo, vamos a resumir o a recordar los beneficios. Básicamente, Afamine, que son algas volcánicas, tienen sustancias biológicas que promueven la proliferación de células madre adultas en el ser humano. ¿Qué significa proliferación? Todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos la capacidad, o mejor dicho, el cuerpo tiene la capacidad de obtener células madre a cada momento. Digamos que con el paso del tiempo y sobre todo por los conflictos biológicos continuos, esta apertura de las células madre, digamos que se va cerrando y por ende va a ocasionar mínimo un envejecimiento prematuro o envejecimiento orgánico, que es complejo y obviamente va a generar también una disminución en energía vital. Lo que hace estas sustancias es aperturar esta puerta, por así decirlo, abrir más para que fluyan nuevamente de forma natural nuestras propias células madre. Digo propias porque hay productos que supuestamente nos dan células madre, pero no son de nosotros, son de ya sea de una vaquita o de un torito o lo que sea, de un bovino, lo que sea, pero no es lo mismo. No digo que sea malo, lo digo que es que no es natural ni biológico. Lo más sensato es que darle al cuerpo todo lo que necesita para que el cuerpo mismo en su inteligencia única, individual, haga lo que tenga que hacer. Y por consecuencia de esto, el segundo ítem se va a cumplir, es decir, salud mental y física. Entonces, ¿qué va a hacer Afamain en el acné? Primeramente va a generar una desinflamación sistemática, va a realizar una regeneración de tejidos. Recuerde que mientras más extenso, más amplio sea el conflicto, más tendrá que regenerar y reparar. Recuperación y retorno a la simbiosis microbiana. Este es importantísimo, porque como les decía que cada uno de nosotros como seres humanos, el cuerpo, tiene alrededor de 30 billones de células. Si ustedes multiplican por 10 de ese valor, esa es la cantidad de microorganismos que viven con nosotros, que son parte de nosotros. Y en cada conflicto biológico, muchos grupos de entidades microbianas se alteran, se van a alterar y por ende el entorno en donde viven se va a caotizar. ¿Y qué hace Afama? Y a mí es lo que más me llamó la atención. Es que como al ser cianobacterias, las bacterias iniciadoras de la vida en el planeta hace millones de años, es como que entraran las maestras, ¿sí? A recordarles su función a las ya bacterias o microbios caotizados por los conflictos biológicos y empieza de alguna forma a generar una homeostasis microbiana. A mí me parece espectacular eso. Entonces no hay virus ni bacteria que se resista a esto. La dosis recomendada, pues, bueno, tal cual como dice en el frasco, 1 gramito al día. ¿Qué significa 1 gramo? Pues 4 cápsulas en una sola toma. Ahora, si por ahí está con una patología o acné, tómese 1 gramito más antes de cada comida. Este es un producto natural, no es un suplemento nomás. De hecho, no es un suplemento, de hecho es un producto natural. Hay una gran diferencia porque un suplemento nutricional, no importa qué tan bueno sea, que los hay, pero sí o sí tienen que pasar por procesos químicos de quitar o agregar algo al producto. En cambio, a Famine no se le agrega ni se le quita nada, solamente pasa por un proceso físico. Y ahí está, y ahí está la clave de esto. Los estándares
por los cuales se maneja, por ejemplo, el ARSA aquí, no es como un suplemento, le ven como un medicamento natural. Es impresionante, porque además hay investigaciones científicas que corroboran justamente el tema de la proliferación celular, de células madre, perdón. Incluso hay una tesis en la católica de aquí, de Ecuador, sobre el tema de estas algas y las células madre. Este producto no engorda, no engorda, porque pregunta por ahí, ¿no es cierto? Entonces, Alpha es un complemento nutricional, inteligente y biológico de alta calidad. Les invitamos a que disfruten, a que prueben. Y para mí ha sido un privilegio y siempre será un privilegio, un placer compartir con ustedes información.